tema que quiero compartir es breve y se refiere a la cena del Señor. Es el más grande acto de amor. No hay otro acto que sea más grande de amor que Dios haya demostrado que el dar a su único Hijo para que muriera por nosotros. Lucas capítulo 22, versículo 14 al 20. Lucas 22, capítulo 22, versículo 14 al 20. Dice la palabra del Señor: Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Vamos a dejar ahí la lectura de la palabra. Si vemos este pasaje de Lucas capítulo 22, que el trasfondo de la Santa Cena o la Cena del Señor o la Mesa del Señor, como muchos le llaman, es la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? La Pascua era aquella festividad religiosa del pueblo de Dios donde celebraban el nacimiento de una nueva nación, cuando el Señor los sacó de Egipto y los entró a la tierra prometida. Esta celebración era para todos los israelitas. Y en esta oportunidad Jesús, como buen judío, estaba celebrando con sus discípulos la Pascua. Y esta, como les dije, era una de las festividades más importantes del pueblo de Dios, porque se celebraba la redención de los hijos de Israel. Recuerdan ustedes que cuando fue ese momento glorioso, Dios le dijo a Moisés que iba a enviar el ángel de la muerte para herir a todos los primogénitos de Egipto. Y a ellos se les mandó que mataran un cordero y con la sangre pudieran pintar el dintel de las puertas de sus casas, para que el ángel de la muerte, al ver la sangre, no los hiriera. Y así fue como todos los primogénitos de Israel fueron salvos de la muerte. Y este acto que Dios había hecho de herir a una nación para redimir al pueblo de Israel era la celebración de la Pascua. Esta ordenanza, dijo el Señor, que se hiciera todos los años y por generaciones. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios dijo que esta celebración se hiciera por todas las generaciones? Porque en esta festividad se recordaba, cada vez que ellos celebraban la Pascua, se recordaban que Dios había hecho un gran acto de amor hacia su pueblo. Y esto es tan importante para que ellos pudieran celebrarla, hermanos, con todo el corazón, diciéndole: Dios, estamos tan agradecidos contigo, porque un día tuviste misericordia de nuestros antepasados. Cuando estaban esclavos en Egipto, tú los sacaste con mano poderosa, pero sobre todo, no solamente demostraste tu poder, sino fue una demostración grande del amor que nos tienes a nosotros como nación. Era muy importante que ellos celebraran este acontecimiento,
por una sencilla razón. Vea, porque los seres humanos somos dados a olvidar muchas veces lo que Dios ha hecho por nosotros. Se nos olvida muchas veces lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuántas personas Dios los ha rescatado de una vana manera de vivir, de una vida extremadamente difícil? Pero de repente la gente se olvida de Dios, se olvida de los actos de misericordia de Dios. Siempre el ser humano somos dados a olvidar muchas veces los actos que ha hecho Dios por nosotros. Y eso nos lleva a otro punto, y es que eso nos lleva a no ser agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces la Pascua era celebrar ese momento glorioso donde ellos habían recibido tantos beneficios de Dios. A partir de que el Señor los saca de Egipto y los traslada a la tierra prometida, desde ese momento Dios no dejó de mostrar los actos de bondad y de amor y misericordia para el pueblo de Israel. Con razón, el Salmo 103, versículo 1 al 5, no lo vamos a leer por el tiempo, pero dice: bendice alma mía a Jehová. Y la segunda parte dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. Vea, cuando dice bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, hermanos, es cuando el salmista le está diciendo a su alma que no se olvide de todos los beneficios. ¿Por qué le está recordando él a su alma que no se olvide? Porque los seres humanos somos dados a olvidar los actos de Dios. Y la Pascua era un acto glorioso que Dios había hecho con su pueblo. Por lo tanto, Él quería que siempre los israelitas lo tuvieran en mente, porque Dios, por medio de este acto, había demostrado cuánto Él los amaba. Entonces, no debemos de olvidar los beneficios del Señor. Siempre tenemos ese mandato en la Escritura de no olvidarnos de Dios ni de sus mandamientos. Siempre el Señor nos anda recordando, porque a nosotros se nos olvida muchas veces. Celebrar la Pascua era dar al pueblo una motivación constante para permanecer fieles en adoración y servicio a Dios, quien los había redimido. Olvidar estos beneficios de Dios llevaba al pueblo a caer en la apostasía, pero recordar los beneficios de Dios lo lleva a uno a adorar el nombre del Señor. Vea qué bonito es. Cuando nosotros olvidamos, caemos en apostasía, es decir, negamos la fe. Pero cuando recordamos constantemente los beneficios del Señor, nos lleva a tener una vida de adoración y servicio al Señor. Ahora nosotros, como iglesia, que hemos sido redimidos y hemos sido comprados, debemos de seguir siempre este mismo principio de no olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Escuche bien esto, hermano. Siempre celebramos la cena del Señor no por tradición, sino celebramos la cena del Señor para tener siempre fresco en nuestra memoria ese acto glorioso que nuestro Padre Celestial hizo al entregar a su Hijo para que fuera molido por nuestros pecados, para que muriera en lugar de nosotros, para que la ira de Dios no cayera sobre nosotros, sino que cayera sobre su Hijo. Hermanos, entonces nosotros no celebramos por tradición la Santa Cena, sino que la celebramos para no olvidar ese acto glorioso que Dios ha hecho en favor de la humanidad. Siempre la celebramos así. Me gusta ver este detalle. Vea, en la celebración de la Pascua, el personaje central
era Dios. Porque hay un pasaje en Deuteronomio, creo que es 4:16 o 31, no recuerdo, pero dice que celebraran siempre perpetuamente la Pascua, porque era la Pascua de Jehová. Entonces, la celebración era en honor a Dios que los había redimido. No era en honor al Cordero, no era en honor a los israelitas, sino era en honor a Él que había mostrado su misericordia con el pueblo. Y también en la Santa Cena, el personaje principal de la Santa Cena es Jesús, el Cordero de Dios. No es la iglesia, es Jesús, porque Él dijo que la celebráramos en memoria de Él. Entonces, en la Pascua, el personaje principal era el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, y en la celebración de la Cena del Señor, el personaje principal es Jesús, a quien nosotros honramos y que recordamos lo que Él pasó de sufrimiento por todos nosotros. Al celebrar la Cena del Señor, estamos recordando muchas cosas. Yo quiero recordar solamente 4 cosas, 4 beneficios que tenemos al celebrar la mesa del Señor. Número 1, cuando celebramos la mesa del Señor, estamos recordando que mi redención es una realidad. Mi redención es una realidad. Así como cuando los israelitas estaban fuera de Egipto, la redención para ellos ya era una realidad. Ellos ya no estaban esclavos bajo el pecado o bajo los egipcios, sino que Dios los había sacado de ahí. Entonces, desde ese momento, la redención para ellos era una realidad. Ahora, para mí, el momento que Cristo Jesús entregó su vida por mí y yo puse mi fe en Él y pude reconocerlo como mi Señor y mi Salvador, yo ahora, desde ese momento, ya mi redención es una realidad. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su gracia, mediante, dice, la redención, es decir, la compra que el Señor hizo por nosotros en Cristo Jesús. Número 2, dice, mi pecado ha sido perdonado. Hermanos, qué rico es no llevar pecados, ¿verdad? Antes nosotros cargábamos siempre nuestros pecados y por eso no éramos felices, no disfrutábamos de la vida de Dios. ¿Y cómo la íbamos a disfrutar si estábamos cargados con pecados? Pero desde que el Señor me perdonó, yo llevo una vida libre en el nombre de Jesús y disfruto de la bendición del Señor, disfruto de la vida de Dios todos los días. Hermanos, por eso nosotros ahora somos libres para la gloria del Señor. Somos libres porque ya no llevamos pecado. Escuche lo que dice la palabra eterna de Dios. Efesios 1:7 dice, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Habla nuevamente de la redención, pero también nos habla del perdón de pecados. Dice, según la riqueza de su gracia. Y gracia es el favor inmerecido de Dios para nosotros. Según ese regalo inmerecido de Dios para nosotros, ya no tenemos pecados nosotros que Dios pueda castigarnos, porque ya los llevó Jesús en la cruz del Calvario. Y número 3, esto me gusta mucho, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Si morimos, vamos a resucitar con Cristo. Vamos a vencer a la muerte. Me gusta mucho lo que el Señor le respondió a Marta cuando Lázaro había muerto. En Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Son palabras de Jesús a Marta, que ella pensó que Lázaro ya estaba muerto y que Jesús no podía hacer nada. Pero Jesús nos da una gran lección al resucitar a Lázaro. Lázaro ciertamente tenía que morir nuevamente, pero él un día va a resucitar juntamente con todos los santos que han muerto en Cristo Jesús. Hermanos, ya no tenemos que tenerle temor a la muerte. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor, dice, ¿verdad? Y 1 Corintios capítulo 15 nos habla todo el capítulo de la resurrección, pero ahí nos habla en uno de los versículos y dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? Porque Jesús la derrotó en la cruz del Calvario para nosotros. Así que, mis amados, no hay para qué tenerle temor a la muerte, porque para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir es una ganancia, porque llegará el día cuando los muertos en Cristo resucitarán primero, dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Vea, hermanos, tenemos algo muy especial nosotros, que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Y número 4, la gloria eterna nos ha sido garantizada con la muerte de Jesús. Dígame, ¿de qué otra forma podíamos nosotros garantizar la vida eterna, mis hermanos? No podíamos de ninguna forma. Solamente tenía que ser por gracia, por misericordia de Dios. Tenía que ser venida del cielo para que pudiéramos disfrutarla. Dice 1 Pedro capítulo 5 versículo 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, dice, a su gloria eterna. ¿En quién? En Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero la palabra dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Nosotros gozamos de la gloria eterna porque Jesucristo, el Hijo de Dios, dejó su trono de gloria y vino a nacer a este mundo y a dar su vida para comprarnos de las garras de Satanás y sacarnos de ahí y hacer de nosotros un pueblo santo para la gloria de su nombre. Mis amados, el acto más grande de amor que ha hecho el Padre es haber entregado a su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo no hemos de celebrar la Santa Cena si en ella lo que estamos recordando es que hemos recibido todos los beneficios de Dios para nuestra vida? Y entonces podemos decir con el salmista juntos: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. La Santa Cena la celebramos en memoria de Jesús, es decir, que nosotros la celebramos para tener fresco en nuestro corazón ese acto de amor que el Padre hizo por cada uno de nosotros. Hoy vamos a tomar la Santa Cena y este es un momento tan especial donde juntos como pueblo de Dios celebramos este acto.